Diálogo Franco es presentado por Clínica Villamorra, cuidan con el corazón. Leche Trébol, 12 años, Top of Mind, la más recordada y reconocida del país. La mejor marca en el mundo de los productos marinos en Paraguay, Robinson Crusoe. Representa y distribuye Indega S.A. CNT, el poder de cambiar, Sheporemoy. Urba Inmobiliaria, pon los pies sobre la tierra. Solución Logística S.A. Importadora Roma. Astilleros Aguape S.A. Bucalex de Laboratorios Confar. Frigorífico Neuland, Diesa S.A. Energía Alternativa, Angripas Plus y Pastas La Criolla. Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. Lunes 20 de noviembre del 2023, de a poco estamos llegando al final del año. Hoy vamos a hablar de un temón, vamos a hablar un poco de este escándalo que se desató últimamente, las carreras habilitadas, la manera en que se obtiene título. Hablábamos el lunes pasado del presidente de la República, Manuel Gondra, que nada más ni nada menos pasó a la historia por ser el autor intelectual de lo que se conoce como doctrina Gondra. Él no se animó, o sea, estuvo en la Facultad de Derecho, fue ayudante del decano Zubizarreta, pero no se animó a tener el título de Derecho porque él creía en la autoformación. No se recibió de abogado, probablemente no hizo ningún curso de abogado, pero llegó a ser nada más ni nada menos que la doctrina Gondra. Hablaba varios idiomas, latín, griego, inglés, por supuesto español y guaraní, excelente orador, y ahí está la diferencia. Hay otros que tienen título porque creen que el título le da el aval para poder ocupar cargo y tener prestigio en la sociedad. No se necesita de título. La persona honra el cargo y no el título a la persona. Hoy vamos a hablar de la facilidad con la que se están obteniendo algunos títulos. Nos acompaña el doctor Jorge Hernán Rodas Gauto, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos. Doctor Rodas, ¿cómo estás? Buenas noches, Federico. Buenas noches, Diego, y a la audiencia. Doctor Diego Morel, director de títulos del Ministerio de Educación y Ciencias. ¿Cómo está, doctor? Excelente, doctor Federico. Te agradezco por la invitación. Buenas noches para aquí el doctor Rodas y a la audiencia. Muchas gracias. Vamos a comenzar con el presidente del combativo Círculo Paraguayo de Médicos, una posición principista ética. Yo como médico me identifico, me solidarizo y te felicito por lo que está haciendo el doctor Jorge Hernán Rodas Gauto. ¿Qué está ocurriendo con las facultades de medicina que se abren y que están prácticamente entregando títulos? ¿Quién sabe, en qué condiciones últimamente en el país? Gracias, en primer lugar, por la invitación, Federico. Y es un tema preocupante porque cuando conversamos de educación médica, se articula inmediatamente con la calidad de los servicios médicos. Y eso es de interés general, de interés de la comunidad en general. Y lastimosamente en este momento estamos conversando de precarización de la educación médica, que en algún momento orilla la corrupción académica. Se me grabó la palabra de una senadora académica. Imagínense lo que afirma públicamente de que estos proyectos sin sustento aprobados por el CONES califica como un negocio infame y criminal. Y llega al punto de tildar con el otro adjetivo de mercaderes de la educación, en este caso educación médica, y escuchar una versión de una académica, porque la considero a esa persona como académica que ha luchado por la calidad de la educación en general, y contrasta hace poco tiempo en una situación que ocurrió en el Senado, y tengo que decir públicamente que como ciudadano me he decepcionado de algunos representantes nuestros. Lo escuché a un tal Eduardo Villalba, es primera vez que lo vi exponer, tan claro explicó las razones del por qué se tenía que acompañar
el proyecto de la suspensión de habilitación de nuevas carreras de medicina. Ahora ha sido Eber Villalba. No, Eber Villalba lo vi también. Eduardo Villalba dijiste. Eduardo Villalba, Eber Villalba me extrañó porque expuso o dio un discurso confuso, casi incomprensible para mí, conociendo su nivel académico. Es un académico, claro, pero su discurso de esa oportunidad no entendí. Tan claro fueron los argumentos a favor de acompañar el proyecto, como la de Blanca Ovelar, como la de Eduardo Villalba y otros. Imagínense no sé si voy a decir bien, pero quiero decir que sale un resultado que contraria a la lógica, es decir, un paradójico. Imagínense, viene a proponer uno de los legisladores de que se rechace el proyecto y ni tan siquiera se dignó en informarse correctamente de las siglas de las instituciones que estaba acusando de todo. Llegó a decir en ese escenario que yo creo que como representantes deberían de cuidarse un poquito, ANAES, CONE, son siglas que por lo visto escuchó en el costadito y en realidad le utilizó adjetivos muy gruesos en contra de esas instituciones que él evidentemente ni entendía bien el significado de la sigla que estaba ocupando. Es preocupante, Federico, de modo que respondiendo a tu consulta, es una situación preocupante y ojalá que usted como médico, usted con el medio en que está, acompañe esta cruzada del Círculo Paraguayo de Médicos, porque es una cruzada que es casi solitaria, porque hasta el momento no hemos podido conseguir resultado con todas las presentaciones que hicimos ante el MEC también, ante el CONES y ante otros organismos, el propio Parlamento, para buscar revertir esta situación por la que atraviesa nuestra disciplina y que hoy día se conversa de médicos que, en fin, no tienen las competencias mínimas, y más todavía con los últimos que se agregaron el título. Para los que no entienden, Federico, el título es el respaldo de las competencias con las que un profesional egresa de una carrera. Me permití, doctor, me dice la producción que estamos en comunicación con la senadora nacional, la doctora Katia González. ¿Está Katia Lucero? Doctora Katia González, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Doctora, los compañeros también ahí en el piso, atenta al debate. Doctora, sabemos tu tiempo, sabemos que estás comprometido con una reunión, así que en honor al tiempo breve, corto y puntual, la denuncia comenzaron a hacerlo ustedes, vos como senadora y el diputado Rubén Benítez, así que nos gustaría si poder hacer una puesta al día de cómo está el estudio de los títulos MAU, hablando mal y rápido, pero claro, en las distintas carreras en nuestro país. Sí, la verdad es que es un estado calamitoso de una corrupción descomunal, en donde muchas personas, como efectivamente lo señalaba el doctor, el título es el respaldo de la formación académica de una persona. Sin embargo, hoy advertimos la vigencia de un esquema espurio donde se están malvendiendo títulos universitarios en carreras que nada más y nada menos comprometen a la sociedad, puesto que estos profesionales estarían tomando en sus manos la libertad, los bienes, la vida de las personas sin tener la más mínima preparación. En tal sentido, nosotros iniciamos esta investigación con la Universidad Sudamericana, teniendo en cuenta, digamos, que nos llamó la atención la falta de preparación de nuestro representante ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, el senador Hernán Rivas, y empezamos a pedir una serie de informes que dan cuenta acerca de una trayectoria académica que no puede comprobarse. Y es importante señalar que para ser representante de la Cámara ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados se requiere justamente la formación jurídica. Ese es uno de los requisitos establecidos por el artículo 253
y nos encontramos con respaldos documentales que hablan de un documento que existe, que fue registrado, pero que viola varias disposiciones, y esto no lo decimos simplemente nosotros. No ha conseguido la universidad probar, de hecho, que recurrió a una suerte de quema de archivos. Ellos dicen que ya no tienen ningún solo documento que acredite la trayectoria académica de Rivas, porque ellos dicen que las universidades están aplicando por analogía la ley del comerciante y que únicamente 5 años guardarían, entre comillas, los documentos. Pero no solamente eso. Accedió, y a lo mejor eso nos puede responder en piso, ¿verdad?, el director de registro de títulos del MEC, a una registración maratónica en menos de 24 horas en plena fase 2 de la cuarentena sanitaria, cuando el ministerio estaba cerrado, en violación a una norma interna del MEC, que es la resolución 2424, que establece los requisitos para la verificación y registro de títulos de grado. El certificado de estudio tiene inconsistencias importantes, no se consignan el número de actas, las fechas en las cuales supuestamente se tomaron los exámenes. El documento que hace llegar el Ministerio de Educación a la Cámara de Diputados habla de que la tesis de grado del señor Rivas fue de robo agravado. Posteriormente, como esta situación se contradice con declaraciones públicas del senador, que sostuvo que su tesis fue sobre reelección presidencial, aparece un documento de manera oficiosa que presenta a Hernán Rivas ya con un cambio en la nomenclatura de la tesis. Más de 3 meses y medio, doctor, que el senador Rivas no ha podido explicar de manera pública ni quiénes fueron sus compañeros. También se produjeron inconsistencias en cuanto a la sede, a la filial en donde supuestamente estudió. Primero, en el 2020, él dijo que estudió en Pedro Juan Caballero. Posteriormente dice que va a la sede de Ciudad del Este, pero el certificado de estudios habla de que cursó sus estudios en la sede de Luque. Son situaciones que hoy ameritan, y es por eso que hemos propuesto la pérdida de investidura, porque él de manera engañosa persuadió a 44 senadores y en su momento a 79 diputados de que él mismo tenía la capacidad técnica que establece la norma constitucional. Sin embargo, nosotros hemos podido corroborar de manera pública que no puede leer ni siquiera un texto, no puede pronunciar palabras que son comunes en el foro jurídico, como reglada, por ejemplo. Él habla de reglada. No tiene, acá hay demasiadas cuestiones que hacen al engaño al cual fue sometido un poder del Estado, usando de manera indebida su influencia, y creemos que está suficientemente fundado este libelo acusatorio que hoy ponemos a consideración de la Cámara como una reacción política al desmontaje de un esquema de corrupción de compra-venta de títulos, que también se corrobora con una denuncia que realiza el MEC posterior a que nosotros destapamos esto, donde se habla de más de 1000 títulos utilizados. Hoy ya se generó una imputación por parte de un agente fiscal de 5 docentes de distintos departamentos que alegaron haberse recibido en una universidad. Sin embargo, la presentación documental es falsa. O sea que estamos en manos de verdaderos delincuentes, de comerciantes, de mercaderes que han obtenido en universidades de garage supuestas titulaciones que son de contenido falso. Senadora, ustedes puntualmente piden la pérdida de investidura, en este caso del senador Rivas, y según me enteré, ¿habrían otros parlamentarios en la misma situación? Sí, efectivamente. Dentro de este esquema, con la nómina a la cual nosotros accedimos, pudimos advertir de que hay inconsistencias también de otros parlamentarios en otras carreras, y esto es grave porque vos sabés, doctor, que no se requiere una titulación académica para acceder al cargo de senador o de diputado. Claro. Esta osadía y esta impunidad con la cual actúa gente que se hace llamar licenciado o que se hace llamar abogado o médico, es efectivamente sumamente grave. Y nosotros, que tenemos que decidir en leyes que son generales y que afectan a los 7 millones de paraguayos, no podemos tener duda acerca de la supuesta titulación que argumentamos. En el caso de Rivas, él usa ese título.
Él usa ese título para acceder a un cargo que requiere un perfil técnico. Entonces, eso amerita la reacción política. Yo repito, esto no es algo personal. Nosotros tenemos suficiente documental que habla de esta inconsistencia. Si bien es cierto, el Ministerio Público es el que puede condenar a Rivas por producción de documentos no auténticos o por tráfico de influencia, nosotros, como responsables de juzgar a nuestros pares, tenemos la obligación de pronunciarnos políticamente ante un hecho que causa estragos realmente en una sociedad. Si empezamos a poner en duda la capacidad y la formación de funcionarios públicos que tienen que tomar decisiones en las distintas áreas del conocimiento, estamos realmente perdidos. Esto afecta a los cimientos de la democracia, de una república, y en consecuencia actuaremos. Sea cual sea el resultado, dejaremos testimonio. Y yo también le digo al presidente del Círculo Paraguayo de Médicos que parece solitaria la lucha, pero hay mucha gente que está acompañando, hay mucha gente que está atenta y, digamos, argumentando a favor nuestro. Tal vez no tengamos los números aún, pero es como la gota que termina perforando la piedra. A esta idea le va a llegar su tiempo, de manera indeclinable, porque realmente es lo correcto. Paraguay tiene que dar un salto cual y cuantitativo en cuanto a la formación de sus cuadros profesionales, y estamos dando también un mensaje a los jóvenes. No puede ser de que prime el bandidaje y el pillaje y la impunidad. No pueden ser que esta gente nos iguale, y en ese sentido hay que perseverar y hay que seguir. Creo que faltó muy poco para llevar adelante un debate serio con respecto a una situación que se está desbordando en el Paraguay. El tema de justamente universidades abiertas que pululan y que ofrecen supuesta formación en el área de medicina, de derecho, de ciencias jurídicas, pero que en realidad son simplemente cáscaras, fachadas que no tienen la capacidad logística ni tampoco el personal adecuado para formar a esas personas que van y concurren a ese centro universitario, en algunos casos de buena fe y en otros simplemente para acumular cartones y usar esos cartones, sea para acceder a un plus salarial por parte del Estado o a una recategorización, o para estar al frente de una dirección, ya sea de un hospital o de una supervisión en el caso de educación, o de una dirección en el caso de otros ministerios. Senadora, gracias por estos minutos para Diálogo Franco, muy amable, muy gentil como siempre. Por favor, estaré atenta. Muchas gracias, senadora Katia González, la denunciante de esta situación irregular que se da con la expedición de títulos. Nosotros llegamos al momento de ir a un pequeño corte a la vuelta. Registro de títulos del Ministerio de Educación y Ciencia. ¿Cuál es el rol que juega en todo esto el Ministerio de Educación y Ciencias? El Ministerio de Educación y Ciencias, como órgano rector del sistema educativo nacional, tiene el compromiso ineludible de diseñar la política de educación, y no solamente en el ciclo básico, en el nivel básico, sino que también en la educación superior. Es por ello que desde el Viceministerio de Educación y Ciencia hemos estudiado, analizado la propuesta de la modificación de la Ley 4995 de Educación Superior para tener posibilidad de ejercer un rol protagónico dentro de ese ámbito. Hoy por hoy el Ministerio tiene un voto de 13, y eso hace que no pueda tener la fuerza que necesita, y además necesitamos otros instrumentos como información agregada, y en ese contexto también se propone implementar el registro único del estudiante de la educación superior. ¿Qué cambio concretamente ustedes plantearían dentro del CONES? Son 13 miembros, ya es mucho luego ya. ¿Cómo un estudiante va a poder participar y tener niveles de decisión? ¿Le parece justo que un estudiante, porque hay un estudiante por el sector público y por el sector privado? Y en su momento creo que ya hace 10 años
se tenía otra perspectiva y lo que se intentaba era democratizar, ¿verdad? Y dando participación a esas instituciones. Pero hoy, luego de una revisión de la situación, ¿verdad?, que como señala aquí el doctor Rodas, también la senadora Katia, una situación un poco preocupante, ¿verdad? Entonces, el ministerio tiene que entrar a organizar la casa, porque dentro del ámbito y de lo que establece la Constitución Nacional, el Estado pues es responsable de la educación. Claro. Justamente por esto te preguntaba, ¿verdad? Porque en la Facultad de Medicina es normal, nosotros teníamos un consejero estudiantil, ¿verdad? Uno conoce su casa de estudio, pero en este caso, siendo un órgano ya suprapoder, casi el CONES, para la habilitación de carrera universitaria, me parece que es otro nivel, ¿verdad? Habría que ver un poco ahí si se ajusta o no. Además son 13 los miembros, ¿verdad? Habría que ver un poco dentro de ese cambio de ley si se puede hacer un cambio estructural, porque ha fracasado de alguna manera. No digo yo la persona, quiero ser muy cuidadoso, sino que me refiero al CONE, ¿verdad? Estamos habilitando, como dijo el doctor Jorge Hernán Rodas Gauto, facultades de medicina que no tienen lo mínimo, lo básico para poder formar médicos. Y esos médicos se van y otra vez la atienden a la gente más pobre, los pobres de solemnidad en las compañías donde no tienen posibilidad. A mí me parece que valdría la pena replantear la función del CONE, la función de la ANEAES, ¿por qué no el mismo Viceministerio de Educación Superior? Porque está en juego también la autonomía universitaria en todo esto. Entonces habría que ver si esta crisis se puede manejar bien y evitar. ¿Cómo es posible que fulano, sultano, Rivas y el otro Orlando Arévalo sean miembros del Consejo de la Magistratura si no hicieron la carrera de Derecho? Es igual que vos te hagas operar, doctor Jorge Rodas, del cerebro por un estudiante de cuarto o quinto año de medicina. No está en condiciones. No está en condiciones. Mire, aprovechando, Federico, la presencia del director, yo quiero recordar una vez más al MEC el pedido concreto que le hicimos hace muy poco tiempo en base a documentos que avalan esa solicitud. Me refiero concretamente al pedido de instrucción de sumario a los miembros del CONES que habilitaron irregularmente las carreras de medicina desde el año 2020. Me explico mejor para la audiencia fundamentalmente. En un dictamen especial de agosto del 2023, demostró la auditoría, a través de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República, de que el CONES, a partir del 2020, venía habilitando carreras de medicina en forma irregular. ¿Por qué es irregular? ¿Qué quiere? Y la irregularidad se centra fundamentalmente, entre otras, en los campos de práctica, en la imposibilidad de que tengan campos de práctica las nuevas carreras de medicina. Y eso ya lo dijo el propio órgano rector de la salud. Sobre todo, doctor, para nuestra audiencia, la gente que nos está escuchando, cuando te refería a campos de práctica, ¿te refería a hospitales? Me refiero a establecimientos de salud donde realizan los estudiantes su práctica formativa para los que están en el área académica del ciclo preclínico y clínico de la carrera. Entonces, en términos más sencillos lo que te pido, por favor. El ministerio... Por ejemplo, un alumno de cuarto o quinto curso, el CONES habilitó la parte clínica, con pocos pacientes o sin pacientes para que puedan practicar los estudiantes de medicina. ¿A eso te referís? Me refiero a que los establecimientos de salud invocado en el proyecto educativo, porque cuando la universidad presenta al CONES el proyecto educativo, se evalúan varias dimensiones. Y una de las dimensiones importantes es la dimensión del proyecto académico, en donde se debe consignar claramente dónde van a realizar sus prácticas los estudiantes. Correcto. Eso, desde luego, no es solamente... ¿Y estos fueron habilitados sin reunir las condiciones? Mencionando establecimientos de salud donde evidentemente ya era de práctica
las prácticas de cumplimiento imposible, porque algunos ya tenían dentro comprometido 8 carreras. Ahí mencionaron también establecimientos de salud donde no hay forma de tener espacio educativo. Para que se realice la práctica tiene que haber algunas condiciones, hay algunas normativas que observar. Por ejemplo, no puede rodear una cama más de 8 estudiantes. Y eso seguro que me entendés muy bien, porque a qué me refiero. No podemos fastidiar al paciente que en ese momento surge contribuyendo a la formación médica. Entonces, el CONE habilitó sin que se tengan los hospitales, para que la gente entienda, porque de repente el centro de práctica la gente no entiende. Sí. Para que un estudiante de medicina pueda formarse, necesita hablar con el paciente, inspeccionarle, tener conocimiento, contacto, y eso no había. Desde el 2020 hay una nota del ministerio que le solicita o le sugiere que no habiliten nuevas carreras de medicina, porque en su dependencia... El Ministerio de Educación y Ciencia. No, el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud le dice al Ministerio de Educación y Ciencia. Le dice al CONES. Al CONES. Ahora sí. No habiliten. Entonces, ahora sí. Eso nosotros, desde luego que en una investigación realizada desde el Círculo, nos dimos cuenta y presentamos al MEG esa situación. Nos hicieron caso, fue la administración anterior, y ahora este año, en el mes de agosto, la Contraloría General de la República, en su dictamen especial, pero menciona claramente y naturalmente eleva al Parlamento, porque el informe de la Contraloría va al Parlamento. Sí, la Comisión de Control y Cuenta tiene que decir. Tomamos nosotros como evidencia y nos fuimos a visitar a la nueva administración, porque hay que recordar, señor director, que el presidente de la República, dentro de su promesa electoral, tenía la educación paraguaya como prioridad. En ese contexto nos acercamos al señor ministro actual y al viceministro de Educación Superior y le presentamos, es más, le dimos los argumentos jurídicos, porque nos hicimos asesorar, llevamos un dictamen jurídico de que ellos deben someterse a un sumario administrativo porque son funcionarios públicos como miembros del CONE. ¿Por qué funcionarios públicos? Porque reciben estipendio del recurso o de los recursos del Estado. Entonces, eso está pendiente, esperamos por eso, señor director. ¿Es una doble remuneración eso? No sabría comprensión, pero desde el momento que recibe 100 guaraníes del Estado, son todos funcionarios públicos, hay los que son privados, ¿verdad? Los que son privados igualmente reciben. En ese carácter de miembros del CONES son funcionarios públicos. ¿Se puede saber cuánto es el sueldo de los miembros del CONES? Creo que son dietas los que reciben, porque todos reciben... ¿Cuánto es la dieta? Y no tengo la precisa, pero... Nosotros no miramos ese aspecto de cuánto recibe, si son suficientes o no, pero desde el momento de aceptar o de entrar como funcionario público, ellos se deben, y en este caso nuestro planteamiento de ser sometido a un sumario administrativo es para deslindar responsabilidades. ¿Cuántas facultades fueron habilitadas en ese periodo de medicina? Nosotros llegamos a identificar dos. Dos. Que... A la vuelta de la pausa, ¿podría responder? ¿Tenemos nosotros exceso de facultades de medicina en el Paraguay para lo que el país necesita? ¿O nos hace falta? A la vuelta del corte, por favor. ¿Puede ser? Mucho gusto. Vendemos y regresamos inmediatamente con más Diálogo Franco. Un principista ética, y ahora también hay una denuncia. Ustedes consideran que existen 39 facultades de medicina y que hay exceso en relación a la necesidad de lo que el Paraguay necesita. Hay exceso, evidentemente, y eso no lo digo yo, y en qué sustentamos, y principalmente porque las carreras de medicina no tienen dónde hacer sus prácticas. Y probablemente, utilizando el término o la nomenclatura que está corriendo de título falso, no solamente para nuestra carrera, por lo menos, es peligroso los que adulteran el documento, sino que es peligroso aquel que otorga el título de médico sin que tengan las competencias y sin que tenga el perfil declarado. Para los que no están mucho en el área académica,
El perfil es la lista de competencias que debe alcanzar, en este caso, al egresar un médico. ¿Y qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar cuando la población estudiantil, por ejemplo, en un departamento son de 15.000 estudiantes y tienen como alternativa de campo de práctica un solo hospital de 200 camas? Y entonces da para pensar, y hoy día ya ha demostrado, de que en realidad se simulan. Es decir, van a los campos de práctica en realidad no para ver pacientes. ¿Para qué el estudiante va a un campo de práctica, a un hospital, a un establecimiento de salud? Para interactuar con el paciente, para entrevistarle, para examinarle físicamente. El hecho de irse a un hospital, reunirse en una oficina refrigerada o reunirse en un pasillo para tratar temas importantes de las asignaturas, ese no es práctica. Claro, por supuesto. Eso es una simulación. ¿Y cómo es posible sostener? Por eso vuelvo a recordar esta situación que se planteó. Me parece lo último que podía aportar el Parlamento en suspender las nuevas carreras. Por todo esto que estoy señalando. ¿Quedaste desilusionado vos que el Senado no haya resuelto no aprobar más carreras de medicina? Pero hacete idea, Federico, ¿cómo es posible esperar de ese escenario de debate que tenga que primar el sin razón, el sin fundamento, escuchando? ¿Tiene el Parlamento académico realmente? Porque se escuchaba las exposiciones de algunos senadores con bastante fundamento, claridad única, criterios académicos. Y sale uno de ellos, lastimosamente, y no quiero, vamos a decir, utilizar ningún adjetivo, pero por un respeto a su propio escenario, al propio Parlamento, uno no puede salir a ocupar vocabularios como siglas equivocadas, porque no sabemos si él estaba condenando cuando habla ANAES, si es a otra institución o se refiere a la ANEAE, que es el órgano de evaluación y acreditación de la educación superior. Uno ya entra en esa duda y ganó la propuesta. ¿Cómo es posible? Yo también, la verdad que quedé un poco confundido. Doctor Diego Morel, ustedes como Ministerio de Educación y Ciencia y vos en particular como director del registro de títulos universitarios, esta preocupación, el Círculo Paraguayo de Médicos, creo que el Colegio de Abogados también sentó una posición, hay títulos de instituto de formación docente, parece que esto no perdona ninguna carrera universitaria, creo que dentro de todas las carreras universitarias existen estas irregularidades. ¿Qué piensan hacer o qué es lo que ustedes pueden hacer a partir de ahora? Primeramente hay que separar los tantos porque hoy hablan de títulos falsos, ¿verdad? Y tenemos dos situaciones, los que son documentos no auténticos, ellos son los 1100 se habló, ¿verdad?, de títulos, pero realmente fueron dubitados, que nosotros en un proceso, ¿verdad?, de verificación en la Dirección de Registro de Títulos, pudimos constatar de que 425 títulos no estaban registrados en nuestra dirección. También hicimos la consulta a la universidad y nos manifestaron de que de ese número, creo que 300, no recuerdo bien, 390, ni fueron alumnos de esa casa de estudios. Y si eso no es falso, ¿qué es? Y 30 no egresaron, fueron alumnos y no, son totalmente falsos. Claro. Falsos de toda falsedad. Claro. Son no auténticos porque ahí tenés... Puedes llamarle como quieras, pero son títulos falsos. Sí, esas personas no están en condiciones de ejercer su claro que no, profesión. evidentemente. ¿Qué se hace ahí, doctor? Y esto nos llegó a través de la Dirección de Gestión y Desarrollo del Personal, ¿verdad? Porque hay un sistema que se llama SIGMEC, en donde cargan, ¿verdad?, los recurrentes su documento en PDF para poder ser matriculados
¿verdad? Y tener la certificación documental para poder concursar a los cargos que llama el MEC. ¿Me permití algunas preguntas puntuales? Sí. Cuando dice la senadora Katia González de que la universidad donde estudió el senador Rivas se le habría quemado su archivo y que no tiene más archivo, ¿eso es factible para ustedes? Y lo que dice la senadora, yo creo que tiene, es más, el MEC tomó a acuse de lo que mencionó el reclamo, ¿verdad?, que hizo la senadora, y un reclamo ciudadano válido. Entonces, desde el viceministerio nosotros solicitamos la dirección de auditoría interna del MEC. Correcto. Para hacer ese análisis. Segundo, el doctor Rodas, como presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, dice que se habilitaron facultades de medicina sin el rigor, sin tener los lugares donde vayan los estudiantes a tener su práctica con sus respectivos instructores. ¿El ministerio puede, por isofacto, tomar la decisión y investigar lo que está ocurriendo? Realmente quien tiene la potestad en el ámbito de educación superior por lo que establece la 4995, la Ley de Educación Superior, es el CONES. El ministerio, realmente nosotros hicimos un análisis. Es que el CONE hizo una habilitación irregular. Ellos no van a decir que hicimos una mala habilitación. Es por eso, doctor, que necesita... ¿Y quién la audita el CONES? Cambiar la ley. Modificarse la ley. Okay. Una vez que se modifica la ley y si el MEC tiene la presidencia, por lo menos en forma coadyuvante, la Dirección General de Auditoría Interna, ¿quién creo es el representante del Ministerio de Educación y hacer Ciencia la ante el auditoría CONES? por lo menos. Señor. ¿Quién es el representante del Ministerio ante el CONES ahora? Ahora el señor Federico Mora, viceministro de Educación Él es Superior, así es. Sería bueno si le podés pasar estos datos al doctor Mora para que él pueda procesar. A lo mejor... Él tiene conocimiento, doctor, y justamente estuvimos analizando la situación con la asesoría jurídica del MEC y también con la Dirección de Auditoría Interna. Y nosotros notamos, ¿verdad?, de que sí es necesario que exista la modificación de la Ley de Educación Superior para el efecto. Doctor Roda, ¿ustedes están de acuerdo con modificar la Ley de Educación Superior? Completamente de acuerdo. ¿Y tienen un perfil de proyecto de cambio de ley o...? Tenemos el perfil de los que deben ser miembros del CONES. Deben ser académicos. No, pero estamos hablando de cambiar la ley. El perfil de proyecto, un anteproyecto o proyecto de ley, ¿tienen ustedes o no? No tenemos escrito, pero ¿Y ustedes como sabemos los Educación y artículos que Ciencias? hay que cambiar urgente. Ya se lo presentó a la Presidencia de la República. O sea, el Viceministerio de Educación y Ministerio de Ciencias Educación y Ciencia presentó a través del Ejecutivo al Congreso Nacional un anteproyecto para modificar la Ley de Educación Superior Universitaria. Hasta ahora tengo entendido que se presentó a la Presidencia de la República. ¿Y ustedes tienen conocimiento de ese proyecto? No, ninguno. Pues eso es lo que digo. ¿Habría alguna posibilidad de trasvasar la información para que los estamentos tengan conocimiento y no esperar a que salga la ley que después se tenga que modificar otra vez? Sí, ¿Es factible eso, doctor? de hecho que estamos en esa línea. ¿Le podrían facilitar, por ejemplo, al doctor Roda una copia? Sí, Sería mucho pedirte si también no podés enviar al programa. El viceministro autoriza, el ministro autoriza, es un documento, te pido, que... por favor, tocayo, si le podés facilitar un poco al Círculo Paraguayo de Médicos y a quien habla también, gran admirador y cerrista, este proyecto de ley para poder chequear. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor si vos revisás con tiempo, como siempre suelo decir, 4 ojos ven más que 2 ojos. Entonces por ahí podemos ayudar, colaborar, ¿no te parece, doctor? Por supuesto que siempre podemos contribuir. Por eso es muy importante la socialización del proyecto. Mire, si hay tiempo, Federico, tengo... Adelante. Algo que quiero comentar. Vos querías una primicia, ¿no? Hemos recorrido mucho. Sí. Hemos visitado hasta nuestro cardenal. Hemos recorrido muchos lugares. Hemos hecho una carta abierta al propio presidente de la República. Quisimos llamar la atención sobre el tema. Sí, una carta pública al presidente de la República. Una carta abierta al presidente de la República. Y en el día de mañana pensamos acercarnos a los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Creemos que por todo esto que está ocurriendo,
en el área de ellos, en nuestra disciplina. Creo que mañana ellos tienen sesión y no reciben, así que a lo mejor si tienen previsto para mañana sería bueno posponer para el miércoles porque tienen su sesión plenaria los días martes. Ya, vamos a intentar, a lo mejor nos recibe un ratito, en donde vamos a ir a explicarle a ellos que estamos con este proyecto de crear un colegio médico en el Paraguay, que sería una persona jurídica, pública, no estatal, que regule la profesión médica. Y entonces tenemos entendido nosotros que también los abogados en este momento están con otro proyecto de ley de la misma característica. No me viene en este momento el nombre exacto del proyecto que ellos tienen. Colegio de Abogados del Paraguay, pero tienen después Colegio de Abogados de Paraguarí, de Central, etcétera, etcétera. Parece que hay una prohibición constitucional por el tema de la colegiación, no se puede obligar, parece. Pasa que en la Constitución pues está establecida la libertad de asociación. Pero yo estimo que sería pertinente ante esta situación que nos toca hoy día, ¿verdad?, rendir ese examen. Y no solamente rendir para ejercer la profesión, sino hay que rendir para estar siempre actualizado. Dice Couture, dice que, al menos en lo que refiere a la profesión de abogado, que cuando uno no lee, ¿verdad?, no es leído, se hace menos abogado cada vez más. Lógico, pasa lo mismo en la medicina. Lo mismo que en la medicina. Otra cosa más, Federico, estamos solicitando al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que dejen de cobrar a los estudiantes de medicina por sus campos de práctica. Explica un poco bien eso, por favor. Y da la impresión, eso no podemos respaldar con cifras. Hicieron pedido de informe y no se les respondió todavía. De que el ministerio está sobregirando. ¿Qué significa? Uno sobregira económicamente y se compromete más de lo que tiene. En este caso pareciera ser de que el Ministerio de Salud está otorgando espacio educativo que ya no lo tiene. Eso no, vuelvo a repetir, no es muy seguro, pero remitiéndonos a los estudiantes que supuestamente están como pasantes de cada establecimiento de salud. ¿Y por qué tanto interés en tener muchos estudiantes? Y porque el 10% de su cuota deja para el ministerio, para la ADENER, tengo entendido, que es el que recibe esos 10%, y entonces da para pensar de que sobregiran. Le estamos pidiendo a la señora ministra de Salud que sea una contribución del ministerio en los espacios educativos con su capacidad instalada en cada lugar. Ellos tienen interés por la calidad de formación de los estudiantes. Eso concretamente le estamos pidiendo, y reglón seguido vamos a pedirle a ellos que cambien los requisitos para el registro médico profesional. Esta normativa actual viene de nuestro tiempo, Federico. En nuestro tiempo no existía esa posibilidad de que uno falsifique su título, falsifique su certificado de estudio. Estamos en otro momento. Vale decir de que para habilitar la profesión deberían ellos plantear, y todos juntos ojalá que podamos discutir, nuevos requisitos. Uno de ellos, que haga la validación, un examen antes de entregarle el título, y ahí va el mensaje también para el ministerio. Deberían de observar y evaluar la modificación de su reglamento interno que registra el título como en tiempos anteriores, y evidentemente que hoy día ya tiene que hablar de holograma, hoy día ya tiene que conversar de la puridad de que no es un documento alterado. Vale decir, unámonos todos como debe ser el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y Ciencia, por su lado, cada uno hace su parte, y el Círculo Paraguayo de Médicos, como tiene dentro de su normativa de velar por la calidad de la educación médica, pues de la formación médica de nuestro país, también va a contribuir, porque dentro, exceptuándome yo, hay muchos eminentes académicos y científicos dentro del Círculo Paraguayo de Médicos. Muy bien. Palabras finales, doctor Diego.
Y el doctor Rojas tocó un tema que es muy importante, que tenemos que avanzar en cuanto a la tecnología, y con esto cierro. Hoy por hoy nosotros tenemos un trámite 100% digital, pero nos quedamos con el acto constitutivo de la universidad al expedir el título. Nosotros hacemos el acto, ¿verdad?, declarativo de reconocimiento del título, pero no basta, necesitamos saber más, necesitamos implementar el registro único del estudiante para tener la vida académica. ¿Cuántos funcionarios tenés vos como estudiante. Diego Morel, director de registro de título a tu cargo? 18 funcionarios. ¿Y es suficiente eso? Y es suficiente, pero tenemos que utilizar la tecnología para hacer un control, inclusive del día de mañana utilizar algoritmos. Muy bien. Nosotros tenemos que ir. Gracias, doctor Jorge Hernán Rodas Gauto, por estos minutos. Gracias, doctor Diego Morel. A usted. Ojalá que la ciudadanía que nos está viendo haya quedado con la imagen clara. Tenemos que cambiar básicamente porque lo más preciado, lo más valioso que tenemos, que es la educación superior universitaria, está en duda su legitimidad, está en duda su origen y sobre todo está en duda la eficacia que puedan prestar como profesionales el día de mañana. Nosotros retornamos el lunes, si Dios permite, con más Diálogo Franco. Gracias a la audiencia por la preferencia. El lunes retornamos, si Dios permite.